Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Consejera, tras 4 años de congelación, el pasado 30 de abril, hace escasamente 15 días, entraron en vigor las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea con el fin de reconducir a los Estados miembros al objetivo último de un déficit inferior al 3% del PIB y de una deuda inferior al 60% del PIB, unas cifras que nacieron en los inicios del euro y que en la actualidad entendemos no tienen demasiado sentido, pero que al estar establecidas en tratado, pues requieren de una reforma legislativa difícil de que llegue a buen puerto, pues en este contexto, en el contexto político actual. Y lo que ocurre con estas nuevas reglas fiscales, entre otras, es que ahora sí, consejera, ahora las reglas fiscales europeas cuentan con una regla de gasto, una senda de gasto denominada gasto primario neto. Un nuevo marco que supone, en principio, un avance respecto al marco de supervisión fiscal, pues el existente hasta el 30 de abril, y que se produce, o eso es lo que dice, una simplificación, se focaliza en el medio plazo y tiene en cuenta las especificidades de cada Estado miembro. Y yo le pregunto, consejera, con todo esto, ¿qué valoración hace usted sobre esas nuevas reglas fiscales aprobadas por la Unión? Una valoración en principio positiva, por supuesto, acaban de aprobarse y habrán que examinarse con más detenimiento, pero estas nuevas reglas fiscales vienen a sustituir los 2 brazos que había en el anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aún vigente para 2024. Sustituye por completo a la vertiente preventiva, en la cual sí se contemplaba el gasto primario a través del gasto neto, y modifica la correctiva. La correctiva es aquella para aquellos países que no han alcanzado ni el 3% del déficit ni el 60% de la deuda. Entonces, la valoración positiva viene de que se van a establecer para los países incumplidores una senda que nos tienen que remitir en junio, y el Estado español, en nuestro caso, antes del 20 de septiembre, tendrá que remitir los compromisos que realiza España para adaptarse a estas nuevas reglas fiscales. Distinta cuestión es el año 2024, en la cual estamos todavía pendientes si España, como Estado miembro de la Unión, consigue o no que se le aplique la normativa para el brazo correctivo, porque nosotros estamos incumpliendo con la regla del déficit. Lo incumplíamos en el 2019, o sea, el primer año que se salió y se superó, no estábamos en esta situación, fue el 18. Después de un largo proceso se llegó al 18. En el 19 se incurrió otra vez. Pero ¿qué ha ocurrido? Las consecuencias no han sido soportadas, podríamos decir, por los ciudadanos españoles, porque las reglas fiscales se suspendieron 20, 21, 22 y 23. Llega el 24, la primera pregunta, oye, ¿y estamos en el brazo correctivo? Porque lo estábamos en el 19. Bueno, España logró que no lo estuviéramos y que se pusiera el marcador a 0. Ahora estamos en la situación de que España quiere, una vez más, que no se compute el déficit de diciembre de 2023, que fue del 3,6, sino que se compute el déficit que se prevé finalizará en 2024. Entonces, lo primer análisis que hay que hacer es si España está o no en un procedimiento de déficit excesivo, y a partir de ahora hablar de las nuevas reglas fiscales, que nos fueran de acuerdo en qué situación nos encontramos. Señora González. Gracias, presidenta. Consejera, ya sabíamos desde marzo del año pasado que del año 2023, que las reglas fiscales volvían a desplegar todo su efecto a partir del 1 de enero del 24, que por las manifestaciones que hacía, pues entre otros, el vicepresidente del Gobierno, se había enterado en el primer consejo el 15 de julio, en el primer consejo de Gobierno. También supimos en el mes de diciembre que el Consejo de la Unión había acordado un nuevo marco fiscal europeo que en principio suponía eso, como usted dice, un avance sobre el actual. Es más flexible, ya que además los planes pasan a ser cuatrienales y además se pueden ampliar o se permite ampliar en determinados supuestos 3 años más, hasta 7, si se comprometen determinadas reformas e inversiones adicionales. Además, por la existencia de una variable de control observable, que no era lo que ocurría antes, como el gasto primario neto, y porque partían de una evaluación a priori de la estrategia fiscal de cada país basada en la sostenibilidad de la deuda, y que haría posible pues, que se estableciera o se determinara un nivel de riesgo
para cada país. Y por último, porque se utiliza o se va a abogar por el principio de transparencia de cumplir o explicar. Cuando usted me dice lo del 24 aquí, hablan de que desde junio, decían que desde junio del 23 iban a estar el segundo semestre de presupuestos de cada país, iban a estar vigilantes, y de ahí, a partir de ahí era donde iban a hacer esa vigilancia, iban a basarse en ese tema. Pero bueno, todos los países, como usted dijo, deben elaborar esos planes estructurales plurianuales, donde deben describir sus objetivos de gasto y cómo acometer las inversiones, y tienen que ser presentados antes del 20 de septiembre. Y además los países que lo incumplan o que incumplan la exigencia de Bruselas deben enfrentarse a un nuevo sistema de multa, que además es creciente y que empieza en el 0,05 del PIB. Dicho esto, a Nueva Canarias, Bloque Canarista, nos preocupa que este nuevo marco, teniendo las bondades que pueda tener, de hecho, entendemos que no resuelve algunos de los problemas del sistema anterior, llámese la complejidad, la prociclicidad, en definitiva, la vuelta a los ajustes fiscales que choquen con el crecimiento económico y además el crecimiento del empleo, más en un momento donde la economía empieza a desacelerarse, y además, y esto pudiera derivar en una recesión económica y por tanto en pérdida del empleo y en una merma de la calidad de vida, en este caso, que es lo que nos compete, de los canarios y de las Canarias. Y lo que tampoco tenemos muy claro es si estas nuevas reglas fiscales pues van a lograr un equilibrio entre la estabilidad económica y acometer pues las importantes inversiones que son necesarias en Canarias, en España y en Europa. Además, la de mejorar la competitividad y la creación de empleo, y con todo esto, bueno, y además la cohesión territorial y social. Y yo con todo esto, consejera, tres preguntas. Primero, ¿cómo entiende que va a afectar a la comunidad autónoma, a las comunidades autónomas generales y a Canarias en particular, estas reglas fiscales? Además, dado que España, como ya dije, tiene, y dijo usted, tiene un déficit y una deuda, pero sobre todo el déficit que supera el 3%, primero, si Bruselas hará ese procedimiento de déficit excesivo en junio, o si habrá margen de flexibilidad, y en caso de que no lo haya, cómo nos va a afectar. Y por último, y con respecto al entorno de los 2.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia del que dispone Canarias, me refiero al que está presupuestado, está dentro de los presupuestos, y el que está pendiente de incluir, cuya ejecución finaliza en el 26, ¿estos van a computar o no a efectos del gasto primario neto? Gracias. No puedo vivir de otra manera, día a día. Y le voy a hablar que en materia presupuestaria esta consejería vive al día. Y no se puede vivir de otra manera porque cada día hay una noticia nueva en la prensa. Entonces, respecto al tema que me pregunta, hoy vemos que al ministro de Economía español ha salido a prensa a decir que está viendo en Europa a ver si no nos aplican el déficit de diciembre del 23, que es lo normal, sino dice, mire usted, como yo voy a cumplir a final en diciembre del 24, sea usted flexible y no me lo aplica el 24 porque yo voy a salir de ese procedimiento. Hoy también se ha producido las nuevas previsiones de primavera. Este dato era muy importante para esto, para ver si la Unión Europea aceptaba nuestras previsiones de primavera o no. Es decir, porque le estamos pidiendo que no nos aplique esa normativa porque prevemos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de España y se lo ha permitido la Unión Europea? Bueno, que para cumplir con el déficit del 3% en diciembre de 2024 va a retirar las ventajas fiscales al IVA, al gas y a la electricidad. Usted me ha preguntado cuáles van a ser las repercusiones. Yo no le puedo hacer una... Pero va a haber una repercusión porque, bien, pero aquí también nos afecta, ¿no? Porque si retira las ayudas al gas y la electricidad, los costes de producción se van a elevar y nosotros, que todo lo importamos, también. Pero bueno, eso es una cosa. Y también ha dicho el Gobierno de España, para admitir esto, que va a incrementar el IRPF y las cotizaciones. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues efectivamente, si el crecimiento es del TEL, subirá y por el mismo proceso nominal el IRPF. ¿Qué es lo que sabemos? Que no va a deflatar el IRPF. Pero es hasta donde sabemos. Yo no puedo esto trasladarlo inmediatamente a Canarias porque yo lo estoy leyendo hoy en atención a que hoy venía aquí e informar sobre lo que hay. Vamos a esperar. El Gobierno de España, como bien ha dicho, tiene que presentar un plan antes del 20 de septiembre. Bueno,
El 19 de junio nos dirá la Unión Europea si, porque de acuerdo con estas previsiones de primavera, acepta o no que no estemos en el procedimiento de déficit excesivo. 2. El 20 de septiembre veremos qué es lo que le envía el Gobierno de España para garantizar que va a cumplir con las normas fiscales ya para el 25. Esta mayor flexibilidad, ¿cómo nos va a afectar en Canarias? Espero que para bien, porque estas nuevas normas fiscales, las actuales, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tienen su origen en el anterior Pacto de Estabilidad. Ahora ha cambiado. Lógicamente habrá que cambiar el ordenamiento español para adaptarlo. Y en cuanto a los MRR, mi respuesta es que no, el gasto primario, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es el gasto una vez deducidos los intereses de la deuda, los gastos acompañados a determinados ciclos extraordinarios y los ingresos que tú recibes para financiación afectada, tampoco, eso se quita. O sea, el gasto primario, yo creo que sí, que Señora diputada, ya no tiene el turno de la palabra, señora diputada. Y vayamos terminando. Si yo gasto porque me lo da Europa, no computa en mi gasto, porque lo que estoy yo viendo es el gasto neto primario, quitando, por supuesto, los intereses de la deuda, los gastos extraordinarios, todos los one-off. Y si yo gasto, estoy hablando del cómputo del gasto que haga con los MRR, no digo los ingresos, digo el gasto, porque es financiación afectada, tampoco nos computa como gasto neto, porque no lo financian del exterior, lógicamente. Muchas gracias, señora consejera.